permitiría, de aprobarse esta ley, que dejara de ser una actividad manejada de manera exclusiva por el Estado. Y también excluye esta iniciativa la distribución y venta de primera mano de los derivados del petróleo y gas que sean materias primas para la industria petroquímica. En la propuesta de nueva ley, en su nuevo artículo 4, establece que Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo y de petroquímicos básicos. Y sigue diciendo este artículo: Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo. Y todavía en un párrafo siguiente consigna que quienes pretendan realizar o prestar servicios de transporte y almacenamiento de gas para interconectar su explotación con su elaboración, el transporte, almacenamiento y distribución de gas de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo y de petroquímicos básicos y los servicios de refinación de petróleo podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos. Esto es, abre de manera franca estas actividades de transporte, almacenamiento, refinación, o sea, la producción de combustibles, a la inversión privada, con lo cual, por una parte, se estaría dando una desintegración de cadenas productivas en la industria, que ya de por sí han estado, yo diría que intencionadamente erosionadas al reducírseles o restringirse sus capacidades de inversión. Se produciría el desplazamiento de Petróleos Mexicanos de esas actividades y su sustitución por intereses privados, que serían los usufructuarios de los mercados, y se dejaría a Petróleos ya casi de manera exclusiva como productor de petróleo crudo, y casi sería el único ingreso que tendría la industria estatal. Hasta ahora, yo debo decir, o al menos yo no lo he visto, no conozco ningún argumento sólido que justificara la cesión de estos mercados cautivos y de donde se obtienen utilidades importantes de combustibles a la inversión privada. Las refinerías, por ejemplo, son las refinerías que opera Petróleos Mexicanos por la división de subsidiarias que tiene, que maneja una empresa que se llama Pemex Refinación, son el cliente más importante que tiene mismo Petróleos Mexicanos en su área de producción. Y tiene refinación pues vendido el 100% de su producción. Si no son más eficientes las refinerías existentes, se debe a que no se ha invertido en su modernización, y si no se cubre el mercado de combustibles, si no satisface la demanda, se debe a que desde finales de los años 70 no se construye una sola refinería en el país. En el caso de los ductos, de permitirse la propiedad privada de las redes, se estaría desintegrando un sistema que yo considero debe funcionar cada vez más integrado para ser también cada vez más eficiente. Se perdía el control de un sistema de transporte que constituye, junto con el almacenamiento, un verdadero sistema circulatorio vital de arterias y venas energéticas del país. Ahora, por otro lado, de llegarse a aprobar estos textos en los términos en que han sido presentados, se estaría haciendo una violación expresa de la Constitución, que se ha dicho y se ha repetido por todos los funcionarios del Estado, de que no habrá ningún cambio constitucional. El artículo 27 establece muy claramente que en materia de petróleo el Estado no otorgará ni contratos ni concesiones. Y lo que está planteando esta iniciativa de ley, esto es una ley secundaria que es en este caso inferior a la Constitución, es celebrar contratos de maquila para la refinación y otorgar permisos para el transporte en ductos, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y materias primas petroquímicas, lo que no es sino un subterfugio, una forma distinta para no llamar contrato a un contrato de maquila o no llamar concesión a un permiso para el transporte por ductos y la posesión o la propiedad de ductos y
tanques o sistemas de almacenamiento. Creo que sería muy grave que se diera una violación a la Constitución a través de aprobar una ley secundaria, y me parece que algo que debemos buscar en el país es que prevalezca efectivamente un Estado de Derecho. Hasta aquí dejaría yo el comentario sobre las iniciativas que ha mandado el Ejecutivo. En el diagnóstico que presentó la Secretaría de Energía, este diagnóstico está enmarcado en dos ideas, aparte de que dice que se cuenta con tales reservas y se tiene tal capacidad de refinación, etcétera. Se dice que Petróleos Mexicanos carece de recursos para llevar a cabo su modernización y su expansión, y que Petróleos Mexicanos no cuenta con las tecnologías necesarias, sobre todo en el caso de la exploración y explotación que debe hacerse en los yacimientos situados en aguas profundas o ultraprofundas, cuya explotación, dice el diagnóstico, debiera empezarse ya de inmediato, porque estamos ante la perspectiva de la declinación más acelerada de los yacimientos que actualmente se están explotando y se corre el riesgo de quedarse sin los suministros necesarios a partir del 2021. En este documento de diagnóstico no se presentan propuestas de política y no se hace ninguna mención, y me parece que esto es muy grave, del monto de recursos necesarios para la industria, pues en un plazo corto, medio y largo, esto es en el año entrante, en 5 años, 10 o 20 años, dato indispensable, me parece a mí, para determinar no solo qué debe hacerse, sino lo que puede hacerse y quién puede hacerlo en la industria del petróleo en los años venideros. Hasta aquí me he referido principalmente al marco regulatorio, y de ahora en adelante voy a referirme más bien a lo que puede ser una política petrolera distinta a la actual. Empezaré por decirles que las reservas con las que se cuenta de petróleo, las reservas que están calificadas como tales, serían unos 44.500 millones de barriles de petróleo crudo o de gas transformado en forma equivalente, de los cuales el 33% corresponde a reservas probadas, esto es, reservas que ya se conoce claramente su existencia, que se conoce la configuración de los yacimientos y se conoce y se están de hecho explotando. Estas son las reservas que se están explotando y de acuerdo a los ritmos de extracción que se tienen, durarían para unos 9 años. Aparte existen las reservas probables, que sería otro 33-34%, que están cercanas a estas áreas ya en explotación, y sus volúmenes han sido estimados por métodos geológicos y geofísicos a partir del conocimiento de las zonas inmediatas donde se han estado haciendo ya perforaciones. Y finalmente están las reservas posibles, que es otra tercera parte, que están detectadas por procedimientos también geológicos y geofísicos, pero están en zonas un poco más distantes de las que están actualmente en aprovechamiento.